¿Te gustaría que tu organización tenga una visión de negocio con sentido humano? Entonces no debes perderte el Foro ERIAC 2023 Evolving Business with Human Sense, evento en formato presencial y virtual donde podrás escuchar temas de negocio, talento, sentido humano y tecnología. Te esperamos este 31 de mayo y 1 de junio en Cintermex. Encuentra la información completa en foroeriac.com.mx. Bienvenido al podcast de Pasión por el Talento de ERIAC Capital Humano. Con más de 55 años, somos la asociación líder de ejecutivos de recursos humanos que promueve la vinculación y el desarrollo de los responsables de la función en capital humano. En nuestro podcast podrás escuchar contenido de alto impacto y gran valor en temas como entendimiento de negocio, talento y cultura, sentido humano y tecnología. Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Pasión por el Talento de ERIAC Capital Humano. Soy Rubén Contreras, gerente de organización y compensaciones en Green Paper y líder del comité de compensaciones en ERIAC. Hoy está con nosotros Ignacio Cano, fundador y CEO de K-Networks, para hablar sobre remuneración integral. Primero, quiero compartirles una breve presentación de Ignacio. Ignacio cuenta con más de 35 años de experiencia en consultoría actuarial, compensación ejecutiva, gestión de talento, fusiones y adquisiciones y estrategia de recursos humanos. Como docente, ha impartido clases de pensiones y administración de riesgos en la carrera de actuaría de la UNAM. Ha participado en la maestría de capital humano de la Universidad Panamericana y forma parte del claustro de profesores del Instituto de Empresa Business School de Madrid. En 2017 fundó K-Networks, firma boutique especializada en compensación de altos ejecutivos, estrategia de talento, liderazgo y gobierno corporativo. Muchas gracias, Ignacio, por estar con nosotros el día de hoy. No, gracias a ERIAC, gracias a ti, Rubén, por esta oportunidad de poder participar y tener esta charla y compartirla con toda la audiencia de ERIAC. Muchas gracias. Muy bien, mi estimado. Y antes de entrar al tema, me gustaría hacerte una pregunta para ir calentando y que nuestra audiencia te conozca un poco más. ¿Sí? Si pudieras conocer a una figura histórica o alguna celebridad y llevar una conversación con ella, ¿quién sería y por qué, mi estimado? Oye, que realmente, yo soy una persona que le gusta mucho el fútbol americano. Me encanta la pasión que hay detrás del deporte, ¿no? Y de hecho, una de las principales figuras que me, me motivan mucho y que me ha motivado incluso en mi carrera, pues fue un entrenador que yo tuve en la escuela donde yo estaba. Era un sacerdote, el padre Lambert, el cual fundó el Colegio Tepeyac en la Ciudad de México y llevó el fútbol americano en esa época a esa escuela, ¿no? Y la verdad es que para mí fue una guía y ha sido para mí un referente en muchas cosas de mi vida, ¿no? Pero el por qué me gusta para mí es importante una figura como él, pues porque pues, me enseñó disciplina, me enseñó a tener objetivos, me enseñó a luchar por algo, ¿no? Y creo que ha sido una parte muy importante en la formación profesional para mí, ¿no? Muchas gracias, mi estimado Ignacio, por compartirlo. Y como bien dices, digo, al final los deportes es una llave de entrada a temas de liderazgo y de formación para cada uno como personas, ¿no? Y bueno, ahora sí, entrando en materia, como bien sabemos, la gestión del talento es esencial para una empresa, ya que el capital humano es uno de sus pilares, por lo que contar con profesionales competentes y motivados es fundamental para que la organización pueda lograr sus metas. Una de las formas en que se puede mantener la motivación de nuestro talento es mediante un plan de remuneración integral. Pero para esto, Ignacio, ¿nos puedes compartir para ti qué es la remuneración integral o remuneración total? Sí, mira, se ha hablado mucho de la remuneración total.
sin embargo va mucho más, efectivamente va mucho más allá del tema monetario o de las prestaciones que normalmente se conciben como parte de la remuneración, ¿no? La parte monetaria pues tiene que ver con todos los emolumentos o los salarios que uno recibe, que pueden ser fijos, garantizados, diferidos, etcétera, ¿no? Y después hay todo un componente que tiene que ver con beneficios y prestaciones, que me parece que los más importantes tienen que ver con los contingentes o aquellos que brindan seguridad, como la salud, como sistemas de prevención, seguros, o los sistemas patrimoniales, como son los sistemas de ahorro, o planes de pensiones o planes de acumulación patrimonial. Esos dos componentes, compensación y beneficios, es parte de la remuneración. Sin embargo, hay otra parte de la remuneración que en algunos lados se ha tendido a llamar remuneración emocional. A mí no me gusta esa palabra porque creo que también el tema de compensación y sueldos también generan emociones muy importantes para bien y para mal, ¿no? Depende cómo estén manejados. Sin embargo, hay muchos otros componentes que tienen que ver con una parte que es el desarrollo, el crecimiento de la persona, el aprendizaje, la gestión propia de cómo desarrollo habilidades y cómo me desempeño, ¿no? Y hay otra parte, otro componente muy importante que tiene que ver todo aquello que representa la experiencia de trabajo, en donde está pues el liderazgo propio de la empresa, la propia cultura de la empresa, en donde está los sistemas de comunicación de la organización, las distintas políticas que tienen que ver con el balance vida-trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, la remuneración es un concepto muy amplio. Al final del día, la remuneración, visto de una manera muy sencilla, es todo aquello que yo recibo a cambio de mi trabajo, del esfuerzo que yo vendo en una organización, o sea, la que yo ofrezco en la organización. Y lo que me ofrece a cambio la empresa, pues no es nada más dinero, no es nada más seguros, es todo, ¿no? Si yo en una organización nada más me pagan y me dan unos seguros, pero no me dan oportunidades de crecer, no me dan oportunidades de aprender, pues seguramente me voy a sentir insatisfecho, ¿no? O si hay un clima de trabajo malo o el liderazgo de la organización no es el correcto, etcétera, ¿no? Yo diría que desde un punto de vista de remuneración, hablando en general de estos 4 grandes cuadrantes que yo acabo de mencionar, los 2 primeros, la compensación y los beneficios, yo diría que son muy importantes y tienen que estar bien. Si esos no están bien, yo no puedo atraer y retener gente de manera correcta. O sea, esos son los fundamentos, digamos. Y esas cosas, la compensación y los beneficios, pues son fáciles de corregir o de modificar. Los otros 2 cuadrantes que tienen que ver con desarrollo, aprendizaje y todo el tema de experiencia de trabajo, esos son los que yo llamaría los programas con los que yo puedo generar una ventaja competitiva como en una empresa si lo hago bien. Y no solo son fundamentales, son aquellos que me van a permitir diferenciarme, pero también son los más complejos de construir y de perfeccionar, ¿no? Para que sean eficientes, ¿no? Entonces, en pocas palabras, yo diría la remuneración integral es un concepto muy amplio, es un concepto que no se mide necesariamente de manera integral, ¿no? Y a veces perdemos de vista muchos de estos elementos desde un punto de vista de análisis profesional, ¿no? Así es, Ignacio, y coincido con tus comentarios porque
realmente, o sea, si tú ves el tiempo que cada colaborador está activo en el día, pues prácticamente más de la mitad del tiempo pues está en el trabajo, ¿no? En la chamba. Entonces también, como tú dices, ¿cómo le aseguramos, sí, lo básico, la compensación y los beneficios, pero es importantísimo agregarle el tema del salario emocional y experiencia del trabajo? Y bueno, pasando, te quiero hacer una segunda pregunta. ¿Cuál es el objetivo y el rol que juegan cada uno de los componentes de la remuneración total? Por ejemplo, compensaciones, beneficios, lo que comentabas, flexibilidad, etcétera. Sí, mira, yo creo que en términos generales, ¿no? Déjame ponerlo así, o sea, eh, vamos a ver primero el cuadrante de compensaciones. Y compensación quiero decir todo lo que tiene que ver con salarios y prestaciones en especie, ¿no? Y eso incluye, pues, el sueldo base, ¿no? Que tiene un objetivo de brindar, pues, una plataforma mínima para que la persona a la que se le ofrece, pues, pueda mantener un nivel de vida adecuado, ¿no? Y eso, pues, se le suman todas las prestaciones garantizadas. Algunas son de ley, algunas son voluntarias, pero suman en ese concepto o en ese objetivo de brindar un nivel de vida adecuado, ¿no? Después está toda la parte de compensación a riesgo, ¿no? Que se puede dividir en incentivos de corto, de largo plazo. Eh, pero hablando de objetivos, pues el objetivo de los incentivos anuales o de corto plazo son el enfocar a la persona en el cumplimiento de ciertas metas en un tiempo corto, que es el año, mientras que los objetivos de largo plazo tienen un objetivo más de establecer una alineación correcta con los inversionistas y crear valor. Todo eso, toda la parte de compensación, pues tiene una importancia relativa muy grande en las palancas de atracción y retención. Si paso al otro cuadrante de beneficios, pues el objetivo primordial es brindar seguridad no nada más al trabajador, sino a su familia, y ayudar o establecer una plataforma de formación patrimonial que le permita crear una perspectiva más de largo plazo desde un punto de vista de patrimonio a cualquier persona, ¿no? Entonces, con esos dos componentes estamos hablando de la parte más económica, digamos, más tangible. Pero si yo me voy al cuadrante de aprendizaje y desarrollo, pues el objetivo fundamental ahí no solo es asegurar que la persona tenga oportunidades de crecimiento en la organización, sino también hay mucho o tiene mucho que ver con los mecanismos que tiene una organización para poder segmentar correctamente los distintos tipos de talento que tenemos, ¿no? Alrededor de, pues, las competencias que quiero desarrollar, alrededor de el desempeño que tiene cada quien y la manera como lo gestiono al interior de la organización, ¿no? Mientras que el otro cuadrante, que yo diría es el más amplio y el más complejo, tiene que ver más con el liderazgo, tiene que ver más con la comunicación, si es una empresa de puertas abiertas o no. Ese me parece que tiene que ver mucho más, como decíamos, con generar una experiencia positiva en la organización. Todo junto, o sea, al final del día, el objetivo de todos los cuadrantes y de todos los programas que están metidos en cada uno de estos cajones tiene el objetivo fundamental de atraer, retener y motivar o comprometer a la gente, ¿no? Si yo tengo una correcta alineación, un buen balance de cómo estoy poniendo cada uno de mis pesos en los que yo invierto en la remuneración en la empresa, si lo hago de manera correcta, seguramente voy a tener palancas muy fuertes de atracción, retención y compromiso, ¿no? Si hay un desbalance, entonces puedo tener ciertos problemas, ¿no? En alguna de las palancas, ¿no? Así es, Ignacio, y es bien relevante lo que comentas, ¿no? El cómo también ha evolucionado la función de compensaciones. Anteriormente recordarás
y a los que estamos los que hemos estado en la función de comparaciones se le llamaba la famosa caja negra, ¿no? Que nadie sabíamos qué había ahí adentro, solo sabíamos que había sueldos, quién sabe qué más, ¿no? Y al día de hoy, pues como bien lo comentas, ha evolucionado, sí, temas de sueldos, prestaciones, beneficios, pero más que nada y lo más importante, cuando logras dominar esa primera parte, pues ahora sí, ¿cómo logras darle ese aprendizaje, crecimiento, desarrollo, todo el tema emocional a la gente? ¿Cómo haces que estén al 100 para que puedan llegar a ser productivos y al final tengan una vida integral, ¿no? También. Y de hecho, yo te diría, eso que comentas es muy importante porque cada vez más organizaciones logran que la función de compensación y la función de desarrollo organizacional o de gestión de talento colaboren cada vez más y establezcan incluso estrategias compartidas. A ver, esas áreas normalmente trabajaban de manera independiente en el pasado, ¿no? Y hoy en día no. Hoy en día el área de talento, no se deja de pensar, hace un proceso de evaluación de talento, de sucesión, hacen segmentaciones, planes de desarrollo, pero también se sientan con el área de compensaciones y dicen, oye, tenemos aquí una gente que queremos blindar, queremos protegerla, vamos a definirle una estrategia diferente de compensación, etcétera, ¿no? Y viceversa, ¿no? Vemos trabajo de compensaciones que tiene que acercarse a definir conceptos que maneja normalmente el área de desarrollo organizacional, ¿no? Y por lo tanto la colaboración de las dos funciones dentro de la empresa es cada vez más común y yo creo que es fundamental y hace mucho sentido desde un punto de vista estratégico, ¿no? Exactamente, y bien importante, como lo mencionas, pues el famoso blindaje de talento, ¿no? Ya no solo es tema de remuneración. Y bueno, adicional, Ignacio, ¿qué recomendaciones nos puedes dar para la elaboración e implementación de una estrategia de remuneración total que te genere un adecuado retorno a la inversión para la empresa? Sí, esa es una pregunta muy interesante porque eh, a veces cuando hablamos de estrategias de compensación en particular, siempre tendemos a voltear y ver el mercado, ¿no? ¿Qué están haciendo los demás? Oye, que los demás están haciendo esto y se hacen análisis y se investigan y demás, ¿no? Sin embargo, me parece que antes de hacer una estrategia de remuneración total que incluya todos estos conceptos que acabamos de comentar, no nada más sueldos y beneficios, eh, es muy importante, paso número uno, medir, ¿sabes? Y eso es algo que no hacemos normalmente. O sea, ¿pero qué medimos? No nada más la equidad externa y qué otras prácticas están haciendo las empresas, sino cómo conviven en todo caso esas prácticas, por un lado, con la estrategia de la empresa, ¿no? ¿Qué tan alineado está o no está, ¿no? Y otro tema es cómo conviven esas prácticas de todos los elementos de remuneración con las preferencias de mis trabajadores, ¿no? Entonces, déjame poner primero un ejemplo respecto a la alineación de la estrategia con la empresa, ¿no? Imaginemos que somos una empresa de alta tecnología. Pues quizá mi cultura organizacional es la innovación y en donde estoy buscando tener nuevas ideas a cada rato, ¿no? Y estar fomentando nuevas ideas. Pues no sé, quizá yo cuestionaría la implementación de un plan de pensiones de beneficio definido que ofrece una carrera de 30 a 40 años a un ejecutivo, ¿no? ¿Y por qué lo cuestionaría? Porque pues quizá no es lo que necesita una empresa de ese tipo, ¿no? Quizá ese tipo de mecanismo funcione mejor en una empresa de eficiencia, en una empresa que esté enfocada a la mejora continua, como, no sé, pues una automotriz o una cosa así, ¿no? Entonces, primer pregunta que hay que hacernos es, ¿cuáles son las capacidades de mi organización? ¿Cuál es la cultura de mi organización? Y si los programas que estoy implementando están alineados o no a esa estrategia. Y número dos, en temas de medición, yo diría, es bien importante asegurar que entendemos qué tipo de gente que tenemos en la empresa y cuáles son sus preferencias, ¿no? Entonces, habrá en algunas organizaciones
en donde el tipo de perfiles que yo he venido desarrollando y las generaciones que yo puedo tener dentro o al interior de la empresa tengan preferencias distintas que las preferencias de otra organización, ¿no? Entonces, no tengo necesariamente por qué voltear a ver un benchmark de cuál es la práctica de la empresa que está al lado de la esquina. Quizá lo que tengo que pensar mejor es decir, oye, ¿cuál es mi estrategia de negocio? ¿Qué necesito? Y por otro lado, ¿qué es lo que más aprecian mis trabajadores, ¿no? Entonces, lograr tener un entendimiento muy claro de cuáles son aquellas prestaciones, aquellos programas, aquellos sistemas que he implementado en remuneración total que más aprecia la gente, cuáles son los más importantes y segmentar al interior de la empresa, ¿no? Quizás las generaciones jóvenes piensan diferentes a las generaciones con mayor edad, ¿no? O los distintos segmentos que puedo tener. Quizá yo tengo una fuerza comercial muy grande que piensa diferente a lo que puede ser un área administrativa, ¿no? Entonces, el hacer ese trabajo de métrica, de análisis, de entendimiento de la importancia que tienen los programas y el nivel de apreciación hacia los trabajadores es sumamente importante. Y eso es algo que no se hace tanto en México, ¿no? Entonces, yo arrancaría con esos dos principios y creo que si eso se logra hacer de manera, o logramos tener desde un punto de vista de la dirección de recursos humanos, logramos tener un entendimiento claro de esas premisas, es mucho más fácil decir, oye, pues creo que necesitamos inyectarle más dinero a estas cosas o disminuir inversiones que estamos haciendo en estos esfuerzos que no nos están redituando ningún retorno a la inversión, ¿no? Así es, Ignacio, es vital lo que mencionas. O sea, los esquemas, y bien dices, los esquemas de remuneración que tenemos al día de hoy o que usualmente existen en las empresas, pues fueron hechos hace más de 30 años, ¿no? O sea, el clásico, que el aguinaldo, ayuda de educación, etcétera, etcétera. Pero esto me lleva también o sea, necesitamos hacer cosas diferentes y lo enlazo con el siguiente tema que es sobre beneficios flexibles, ¿no? O sea, se habla mucho de estos beneficios flexibles desde hace tiempo, pero ¿qué implica este tema en un contexto estratégico? ¿Y qué otras maneras hay para abordar las diferencias de nuestra fuerza de trabajo? Sí, beneficios flexibles es un tema efectivamente que nace hace mucho tiempo. Yo recuerdo hace muchos años haber implementado, pues, creo que los primeros planes que se hicieron en México, de hecho, fueron en Monterrey. Tuve oportunidad de trabajar con un par de empresas en la que pues fuimos desarrollando muchas metodologías para implementar esto, ¿no? Pero más allá que beneficios, o sea, beneficios flexibles nace, de hecho, el concepto en los Estados Unidos con una empresa que se llamaba IBM, que quizá para las nuevas generaciones no significa hoy nada, ¿no? Pero esa empresa, pues en aquel tiempo hacía computadoras y tenía un convenio de trabajo, ¿no? Esto al hablar del convenio psicológico, en donde decía, yo te voy a desarrollar, voy a crear ejecutivos igualitos, ¿no? Te voy a dar un plan de pensiones maravilloso y no corro a nadie, ¿no? Y a cambio, pues yo quiero lealtad y quiero que te rijas de acuerdo a mis normas de conducta, etcétera, ¿no? Pero el tema de no correr a nadie era algo fundamental, ¿no? Y algo que hicieron ellos fue reinventaron la manera como se podía ofrecer los programas de salud. En Estados Unidos la inflación médica es como 10 veces la inflación normal, más o menos. Todos los sistemas de salud son muy costosos y normalmente es uno de los grandes temas en Estados Unidos. Si yo veo las palancas de atracción y retención en Estados Unidos, el punto número uno que más aprecia la gente es la salud, los sistemas de salud, porque es muy costosa la salud allá. Entonces, una mecánica que se desarrolló fue, oye, pues si yo le doy opciones a la gente para ofrecerle beneficios de salud, puedo ir acotando, o sea, yo le doy un monedero con dinero, compra los seguros, pero ese monedero yo lo voy incrementando de acuerdo al salario y no de acuerdo a la inflación médica. Entonces, era una manera de contener costos.
Entonces, en Estados Unidos eso nace como un sistema de contención de costos. Cuando llega a México, ese no era el motivo principal. El motivo principal era un poco ver cómo podíamos dar una oferta mayor a los empleados. Entonces, el concepto crece más allá de beneficios, crece a muchos otros componentes, a otras prestaciones, incluso algunos temas de desarrollo, de capacitación, etcétera, ¿no? Realmente, el tema de beneficios flexibles se ha ido desarrollando de manera un poco equivocada. En algunas organizaciones se ha convertido más que nada en un sistema de compra adicional de seguros, ¿no? En donde las compañías de seguros y algunas instituciones que se dedican a administrar estos programas, pues han hecho un buen negocio o quisieron crecer de manera importante este tipo de su negocio, pero no están logrando capturar la esencia. Y para mí la esencia fundamental se recoge cuando logramos atender correctamente lo que necesita la gente en una empresa, ¿no? Entonces, si yo logro establecer un sistema que la gente aprecie, pues entonces estoy haciendo algo bien, ¿no? Y si además eso que estoy haciendo lo hago al costo correcto, con el costo óptimo, pues mejor, ¿no? De esa manera me parece que podemos desarrollar una estrategia mucho más adecuada. Entonces, hablar de beneficios flexibles hoy en día me parece que nos empezamos a quedar cortos. Me parece que el concepto que tenemos que manejar hoy y que redunda en el objetivo con el que nacieron estos beneficios en México es la propuesta de valor al empleado, ¿no? Entonces, si yo tengo un claro entendimiento de ese convenio psicológico que quiero establecer y lo traduzco en planes de remuneración total que además atiendan los distintos segmentos de mi organización, entonces esa es una manera de flexibilizar todo el convenio de trabajo, ¿no? Y eso es una herramienta muy poderosa, ¿no? Porque entonces sí puedo potenciar de manera muy fuerte mi propuesta de valor. Si esa propuesta de valor además le sumo eh, eh, la ciencia del marketing, ¿no? Y se la vendo bien a los trabajadores o a los candidatos que quiero atraer con una buena oferta de flexibilización, entonces puedo tener algo muy poderoso, ¿no? Pero la flexibilización tiene que ser en todo, ¿sabes? O sea, tiene que ser un concepto en donde le estés mandando un mensaje a la gente, en donde le digas, oye, aquí tengo un paquete para ti, esta es tu remuneración, ¿no? Y me parece que eso es lo que hace o logra potenciar de manera significativa pues toda la inversión que yo hago en remuneración y me aseguro de tener una propuesta de valor al empleado sólida y alineada con mi estrategia, ¿no? Exacto. Y es trascendental, Ignacio, lo que comentas, ¿no? O sea, por aquí tomé nota y, y mencionas un punto bien importante sobre la clusterización, o sea, cómo tú puedes hacer clústeres de gente, cómo puedes, pues ver un tema de qué es lo que desean, qué es lo que aprecian y lo puedes llevar a un esquema de remuneración total para que así puedas tener el compromiso de la gente, ¿no? Entonces es bien importante, suena pues a lo mejor como si fuera algo sencillo, pero es bien importante y es un chambal el poder conocer a tu gente, qué los motiva y cómo se los ofreces a través de la remuneración total, ¿no? Entonces, la realidad es que es un tema importante, pues nos dejas también con chamba por hacer en recursos humanos. Y por otro lado, Ignacio, ¿cuáles consideras que son las principales tendencias en este momento de remuneración? ¿Cuál es el futuro de la remuneración integral que tú ves? Mira, yo creo que voy a hablar de dos o tres temas que son, me parece, fundamentales, ¿no? Uno es en términos de compensación como tal. Eh, Me parece que el foco hacia adelante tiene que ver con la alineación de los sistemas de riesgo o de compensación variable con un enfoque total hacia la creación de valor.
en donde las principales tendencias que yo veo ahí es un trabajo mucho más robusto en identificación de indicadores y de calibración de métrica, ¿no? En cómo me aseguro que esos planes son muy retadores, pero son alcanzables, ¿no? Ese es un tema importante. Y el otro tema o la otra tendencia que veo es cómo me aseguro que la gente se enfoca en el resultado y hay alineación total, ¿no? Entonces, todo el trabajo que se hace en desempeño para asegurar foco y alineación, me parece que es una tendencia que está cobrando mucha relevancia en México, ¿no? En materia de beneficios, si me voy por cada cuadrante, me parece que una de las principales tendencias que veo tiene que ver con asegurar una optimización de las inversiones y conforme la pirámide poblacional de México siga envejeciendo, pues va a ser cada vez más importante el asegurar que yo tengo establecida una estrategia de contención y de prevención a la salud, ¿no? O sea, buscar sistemas preventivos y no reactivos como funcionan hoy, ¿no? Y eso también creo que cada vez está creciendo más y más. Ahora con la pandemia y demás, creo que se hizo muy evidente ese tema, ¿no? Y eso va a continuar. Y en los otros temas me parece que hay una parte que para mí es fundamental que tiene que ver con la propia humanización del trabajo, ¿no? En donde, repitiendo el tema de la pandemia, creo que nos hizo la pandemia conocer el interior y más allá de la persona, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a trabajar en una oficina con gente y con estos mecanismos ahora que puedes entrar a la casa de alguien y ver cómo es su interior y ver que tiene un perrito y que, o sea, esa parte más humana me parece que ha cobrado relevancia y muchas empresas lo han aprovechado para hacer mucho más fuerte su propuesta de valor, ¿no? Y yo creo que la otra parte, y un poco alineado con lo que comentamos hacia atrás, fue ¿cómo hacemos para que las estrategias de talento y de compensación tengan una mejor alineación estratégica, ¿no? Y creo que eso es parte de lo que estamos viendo hoy en algunas organizaciones para asegurar que esos clústeres, estos segmentos de talento tienen no solo estrategias de desarrollo, sino también de compensación segmentadas, ¿no? Entonces, regresando al punto inicial, ¿no? Me parece que foco, alineación y todo el tema de segmentación son temas que van a seguir siendo muy recurrentes y son una clara tendencia en términos de lo que se tiene que hacer y lo que se está haciendo hoy en día en México, ¿no? Así es, y totalmente de acuerdo, Ignacio, con lo mencionado. Incluso, o sea, todo esto al final, pues nos lleva al gran valor que da recursos humanos a una organización, ¿no? Yo también lo coincido con lo que mencionas, incluso pudiera resumirlo, o sea, lo ideal es que recursos humanos te entregue talento y productividad y todo lo que lleva o lo que conlleva tema de productividad, lo mencionabas, oye, que la compensación variable, que esté alineado, que te dé retorno al negocio, que seamos productivos, todo el tema de talento, o sea, cómo logramos el compromiso del colaborador, cómo logramos que estén, si no a largo plazo, por lo menos a mediano plazo, ¿no? Que nos ayuden a mantener esa continuidad operativa que, pues, que se necesita en cada una de las organizaciones. Totalmente, ¿no? Y me parece que otra vez, si regresamos a una de tus preguntas originales, creo que el tema de medición es fundamental. Creo que esa es una tarea que está por hacerse, ¿no? Que se tiene que desarrollar, que tiene que caminar y conforme las empresas van profesionalizando sus funciones de compensación, creo que ese tema va a tomar mucho mayor relevancia a futuro, ¿eh? Muy bien, estimado. Y ahora para ir cerrando este podcast, si tú pudieras hablar con tu yo adolescente, ¿qué le dirías y recomendarías en términos de formación como ser humano y profesionista?
Pues mira, yo creo que cuando uno es adolescente lo que nos sobra son sueños, ¿no? Eh, y a mí me parece que no todo queda en tener sueños, me parece que hay que ir por ellos, ¿no? Hay que buscar siempre alcanzar las metas que nos proponemos, ¿no? Y a mí, digo, yo ahorita que me haces esta pregunta, pues recuerdo cuando estaba más joven, ¿no? Me quería comer el mundo, ¿no? Y cuando empecé a trabajar, me acuerdo, quería hacer mil cosas y estaba enfocado y abocado a aprender y a crecer, ¿no? Pero yo creo que el gran secreto para mí en términos de crecimiento profesional para las nuevas generaciones es, pues, hay que intentar hacer las cosas siempre, ¿no? Aunque nos tropecemos, nos equivoquemos, buscar siempre arriesgarse, aventarse a hacer las cosas, ¿no? La mejor manera de aprender es tropezándose, ¿no? Y creo que no podemos crecer en ningún lado, en ninguna de nuestras perspectivas de vida, incluida la profesional, si no aprendemos de nuestros errores, ¿no? Y para aprender de errores me parece que es fundamental intentar siempre las cosas, ¿no? Así que eso es lo que yo dejaría como mensaje, ¿no? El no detenernos, ir por nuestros sueños, pero realmente arriesgarnos y buscar a toda costa intentarlo, ¿no? Aunque nos tropecemos y hay que levantarse y hay que seguir adelante siempre, ¿no? Así es, gracias por compartir, Ignacio. Realmente es muy buen consejo, o sea, realmente aventarnos, hacerlo, aunque sea, como tú dices, equivocándonos, aunque sea con miedo, aunque sea, o sea, con lo que le pongas, pero hacerlo, ¿no? Aventarlos, pues eso nos va a llevar a hacer cosas diferentes. Muy bien. Y ya para concluir, fíjate que es bien relevante lo que nos compartes, y porque si lo cruzamos también con la situación actual del mercado, ¿no? En donde la guerra por el talento ya no solo es local, sino global. O sea, hoy el talento puede estar sentado en cualquier parte del mundo y necesitamos tener las herramientas para lograr el compromiso de los colaboradores, ¿no? Al menos como lo mencionábamos en un mediano plazo. Y al final, digo, nos estás dejando también con un reto en recursos humanos y con mayor claridad sobre cómo agregar valor al negocio a través de la remuneración integral. Y pues bueno, mi estimado Ignacio, ya para ir cerrando, ¿algún mensaje de cierre que nos quieras compartir? ¿Y dónde te podemos encontrar? Pues mira, con mensaje de cierre, antes que nada, muchas gracias a ti, Rubén, por esta conversación. Muchas gracias a Rebeca, a todo su equipo en ERIAC, son súper profesionales. Encantado de participar aquí con ustedes. Pues más que nada, quiero dejar un agradecimiento, ¿no? La verdad es la oportunidad de compartir experiencias. Me pueden encontrar en la página de canetworks.mx, ¿no? Ahí está toda la información de la firma, de mis socios. Hemos estado creciendo mucho estos últimos años, tanto en la Ciudad de México como en Monterrey. Mi socio en Monterrey es Alberto Madero. Nos acabamos de asociar con Héctor Cobian, que estuvo muchos años y colaboró con muchos años conmigo en Towers Watson. Y bueno, pues no me queda otra más que darle las gracias a todos y por permitirme compartir este tiempo con toda su audiencia. Gracias, mi estimado Ignacio, y encantado de escucharte. Gracias por tomar esta invitación. La realidad es que es de gran valor e importancia la información que nos has compartido. Agradecemos tu tiempo, recomendaciones que nos brindaste en esta plática y así como tus aprendizajes. Y adicional, pues también agradecerle a nuestra audiencia por escucharnos y les esperamos en el siguiente episodio de Pasión por el Talento. Hasta la próxima.